Nos disponemos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer dos pasajes. Hoy vamos a estudiar dos pasajes. El primer pasaje lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios 14. Y vamos a leer los versículos 34 al 35. Y también vamos a leer Primera de Timoteo 2, del 11 al 14. Vamos primero con Primera de Corintios 14, del 34 al 35. Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y vamos a mirar también Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 14. Primera de Timoteo 2, del 11 al 14, dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, te pedimos que nos des de tu sabiduría para poder entender estos pasajes que no son tan fáciles, Señor, pero que con tu ayuda vamos a poder entender en esta noche, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado estudiando las doctrinas secundarias. Ya miramos nosotros lo que es la iglesia y el gobierno en la iglesia. También miramos las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, lo que es el bautismo y la Santa Cena. Y hoy quiero continuar con otra de las doctrinas secundarias, y esta doctrina tiene que ver con el papel de los géneros en la iglesia. Vamos a mirar nosotros cuál es el papel del hombre y de la mujer en la iglesia, y vamos a hablar específicamente del liderazgo o pastorado de la mujer. ¿Puede la mujer ser pastora? ¿Es bíblico que la mujer gobierne en la iglesia? ¿Puede la mujer predicar? Son preguntas que muchos cristianos nos hemos hecho y que hoy vamos a tratar de contestar a la luz de las Escrituras. No es fácil estos pasajes que acabo de leerles, porque han habido muchas personas que han sacado de contexto estos pasajes y han llegado a enseñanzas que realmente se salen de lo que realmente la Biblia enseña con respecto a esto. Esto del papel de la mujer en la iglesia es una polémica nueva, que no es nueva, y que durante muchos siglos se ha discutido el papel de la mujer, y ha sido un tema de mucha discusión. Y hoy vamos a mirar dos posiciones con respecto a esto. Primero, los que dicen que la mujer definitivamente no puede pastorear, y dos, los que dicen que la mujer puede pastorear. Yo voy a anunciar cada una de las posiciones y al finalizar voy a dar mi posición con respecto a esta doctrina, porque pues uno debe definir su doctrina en cada tema. Entonces vamos primero que todo a mirar los que
creen que la mujer definitivamente no puede pastorear. ¿Qué es lo que dicen ellos? Ellos toman estos dos pasajes que les acabo de leer. Pero antes de empezar a estudiar estos dos pasajes, vamos a mirar lo que es ser un pastor. ¿Qué es ser un pastor? ¿Qué es un pastor? Ayúdenme ustedes. ¿Quién es un pastor o qué es un pastor? El que guía a las ovejas. Exactamente, como su propio nombre lo dice. Es el que guía a la congregación, ¿cierto? Es la palabra poimeni en el griego. Es aquella persona que ha recibido la autoridad sobre una congregación para dirigir a esta con la palabra de Dios, porque los pastores no tienen más autoridad que la que tiene la Biblia. La autoridad de los pastores radica en la palabra del Señor. Cuando un pastor deja de predicar lo que dice la Biblia, ha perdido autoridad sobre la iglesia, porque la autoridad de un pastor radica en la palabra del Señor. Amén. Entonces el pastor es alguien que guía una congregación, y quiero decirles también que el pastorado no es un cargo, no es algo que, bueno, esta persona lo vamos a nombrar como pastor. Es un cargo como tal, no es como tal un cargo, es más que eso, es una función ministerial. Cuando nosotros miramos en Efesios 4:11, miramos nosotros el pastor maestro, ¿sí? Que es una función dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El pastor debe ser un maestro de la palabra, debe saber enseñar la palabra, aunque no todo maestro es un pastor. En Efesios 4:11 miramos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Realmente no son 5 ministerios los que miramos ahí, sino 4, porque pastores y maestro va en una sola, porque todo pastor debe ser un maestro, aunque no todo maestro es un pastor. Esto es algo que vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, el ser pastor no es un cargo, es una función, es un ministerio, es algo que Dios da a una persona para que ejerza como una función. Mi función es pastoral, es decir, de cuidado de las ovejas. ¿Qué es lo que hace un pastor con un rebaño? Alimentar las ovejas, dirigirlas, defenderlas del lobo, porque hay depredadores, hay peligros, y así nosotros estamos en medio de un mundo en donde hay peligros y necesitamos la guianza de pastores, de personas que Dios ha escogido para cuidar su rebaño. Qué bendición es tener un pastor o un grupo de pastores o ancianos en una iglesia. Qué bendición, hermanos, porque nosotros necesitamos ser constantemente tutoriados y dirigidos por el Señor a través de estos hombres que utilizan la palabra del Señor. Entonces, quienes están en contra del pastorado de la mujer toman estos pasajes. Vamos primero a 1 Corintios 14, del 34 al 35. ¿Qué dice este pasaje? Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces toman este pasaje para decir que una mujer no puede hablar o predicar la palabra del Señor. Estas personas que creen esto dicen: la mujer no puede predicar, la mujer no puede enseñar, porque si predica en una iglesia, dicen ellas están ejerciendo autoridad sobre los hombres, y la mujer no puede
ejercer autoridad sobre los hombres, dicen estas personas, que prohíben que las mujeres prediquen. Y se toman de este pasaje. Pero cuando nosotros vamos más allá de lo que dice esos dos versículos y miramos el contexto, ya empezamos a entender un poco lo que Pablo quería decir. Pero antes de entrar en detalle con este pasaje y de darle el significado y darle mi punto de vista en cuanto a esta doctrina, vamos al otro pasaje que dice 1 Timoteo 2, 11 y 14. Ese es otro pasaje que estas personas toman para decir que la mujer no puede ser pastora ni tampoco enseñar en la congregación. Esto es muy importante que podamos entenderlo. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 14, dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Versículo 12: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, dice. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, toman ese pasaje, ¿se dan cuenta? No, la mujer no puede predicar, no puede enseñar ni en la iglesia, ni puede ser pastora. Estos son los dos pasajes, pero estos dos pasajes realmente no quieren decir esto. Ya les voy a ir enseñando qué es lo que realmente quiere decir. Estos dos pasajes a primera vista suelen sonar como machistas. La primera vez que yo leí estos pasajes me sonaron como machistas. ¿Cómo así? O sea que la mujer no puede hablar, no puede enseñar, no puede hacer nada. Y yo realmente no entendía hasta que empecé a estudiar más el contexto histórico, cultural, el contexto en que Pablo escribía estas cartas, y fui entendiendo el por qué Pablo escribía lo que escribía. Y lo que él quería decir no era exactamente que la mujer no podía predicar. Y ahora les voy a enseñar por qué. Estos pasajes lo que hacen entender, según el contexto y lo que Pablo quería decir en pocas palabras, es que la mujer no debe ejercer autoridad sobre el hombre. Eso es lo que Pablo en sí, en forma general, quiere decir en estos pasajes, que ya lo vamos a ir estudiando detalladamente. La mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre. Es el hombre al que Dios le dio el liderazgo en el hogar, como también en la iglesia. Y aquí es donde empezamos a profundizar un poco. Hay que entender que desde el libro de Génesis, Dios le dio el liderazgo ¿a quién? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. Dios formó primero a Adán. Y fue a Adán que le dio el mandato ¿de qué? De cuidar el huerto, de trabajarlo. Y después, ¿qué hace Dios cuando vio a Adán solo en esa actividad que le había dado? Le hace ayuda idónea y saca del hombre a la mujer para hacer su ayuda. Pero ¿quién era la cabeza? Adán. ¿Sí? Adán, Dios lo coloca como cabeza y forma a la mujer del varón, la saca del varón, para que la mujer complementara al hombre y le ayudara en esa tarea. Entonces podemos entender nosotros que el varón es cabeza de la mujer. Esto lo podemos mirar en 1 Corintios 11:3. Vayamos a 1 Corintios 11:3. Vamos a ir suave para que no vaya esto a dar a malas interpretaciones. Este ha sido un tema bastante polémico y delicado, ¿no?
Por eso hay que ir lento e ir estudiando pasaje por pasaje. Dice 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Mire, aquí muy claramente miramos nosotros que así como es en Dios, en donde el Padre es cabeza de Cristo, y por eso Cristo no es menos que el Padre, porque Cristo también es Dios, así es en el hogar, en el matrimonio. El hombre es cabeza, la mujer es ayuda, tal cual como miramos nosotros en la Trinidad de Dios. El Hijo se somete al Padre, así como la mujer debe someterse al varón, no porque sea inferior. Esto no es cuestión de superioridad o inferioridad, de ninguna manera, no se trata de eso, es cuestión de funciones. Entonces podemos nosotros ver claramente que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza del hombre y Dios cabeza de Cristo. Hay un orden, Dios establece un orden desde la creación del mismo ser humano, y Él pone al hombre como cabeza. Sencillamente es eso. No es cuestión de quién es superior, es cuestión de papeles, es cuestión de roles, de funciones. El hombre y la mujer son iguales en dignidad, en valores, pero diferentes en funciones. El hombre es cabeza, es el que dirige, la mujer es ayuda. Así es en la iglesia, así como es en el hogar, ¿cierto? También es en la iglesia. Dios ha establecido pastores, líderes, hombres. Así también es en los gobiernos, porque Dios le dio esa función al hombre, el de liderar, no solamente en su hogar, en su familia, sino también en la iglesia y en el gobierno. En la Biblia no hay un pasaje concreto y claro que muestre que la mujer puede ser cabeza. Hay casos muy excepcionales y puntuales, por ejemplo el de Débora, que fue una jueza en los tiempos de los jueces. Esta mujer no solamente fue una jueza, sino que también profetizaba, pero eso fue una excepción. Pero si usted mira desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el liderazgo, por ejemplo, el sacerdocio arónico se le fue dado ¿a quiénes? A los hombres. El sacerdocio arónico fue a los hombres. Y si miramos en el Nuevo Testamento, miramos a los 12 apóstoles, hombres. Cuando miramos nosotros en 1 Timoteo capítulo 3 los requisitos de los obispos, estos requisitos de los obispos, 1 Timoteo 3, vayamos rápidamente, ahí mismo y vamos mirando de una vez. 1 Timoteo 3 del 1 al 7 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Aquí miramos una vez marido de una sola mujer, va dirigido a un hombre, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces aquí miramos que es dirigido a hombres. Y cuando miramos los diáconos, ¿quiénes eran los diáconos? ¿O quiénes son los diáconos? Ayúdenme ustedes. Son los servidores, son los que ayudan en la parte administrativa en la iglesia, juntamente con el pastor, son los ayudantes. Esos son los diáconos. Aquí, Pablo, cuando se dirige a los diáconos, si usted lee ahí los requisitos de los diáconos, se dirige tanto a hombres como a mujeres. No así en los obispos o a los pastores. Entonces miramos claramente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que el liderazgo está en los hombres. La voluntad de Dios ha sido esa desde el principio. Desde el principio. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y las mujeres pastoras? ¿Por qué hay mujeres pastoras? Si Dios le dio el liderazgo a los hombres. Mire, yo le voy a decir algo y se lo voy a contestar rápidamente esa pregunta. Eso es un juicio de Dios por la falta de liderazgo en los hombres. Cuando Dios no ve a hombres que lideren, Él levanta mujeres. Así como a muchas mujeres les ha tocado en las familias ser cabeza de hogar porque el hombre no dio con bola. Dios permite que la mujer muchas veces en el hogar tome la batuta porque el hombre falta, no hay liderazgo masculino. Y asimismo en la iglesia, cuando hay faltantes de hombres de un liderazgo masculino, Dios levanta mujeres porque, como dijo el Señor Jesús en una ocasión, si ustedes no me alaban, estas piedras me alaban. Él levanta, pero esa no es la voluntad de Dios, que sean las mujeres que lideren. La voluntad de Dios es que sean los hombres, pero ha habido muy poco liderazgo en los hombres y a muchas mujeres les ha tocado. Gloria a Dios por muchas pastoras, las bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que les ha tocado. Cuando hay falta de liderazgo en los hombres, les ha tocado, pero no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, porque el liderazgo muy claramente Dios se lo dio a los hombres. Eso está muy claro. Ahora, ¿qué dicen estas personas que dicen, bueno, la mujer no puede pastorear? Dicen que la mujer no puede predicar. La mujer no puede predicar. Y se toman de los pasajes que yo les acabo de enunciar. Vayamos a 1 Corintios rápidamente. 1 Corintios capítulo 14. Y aquí del versículo 34 y 35: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Se está refiriendo aquí que la mujer no puede predicar. Hay que mirar el contexto. El contexto de este pasaje está en la regulación de los dones en la iglesia, porque en esta iglesia había un abuso en los dones, sobre todo en el don de lengua y en el don de profecía. Entonces aquí Pablo regula estos dones y dice que, vamos a leerlo del versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Es decir, cuando estén en la congregación y haya alguien que quiera profetizar, no en la forma de Isaías, de los antiguos profetas que vaticinaban el futuro, sino en el sentido de 1 Corintios 14, que dice que la profecía es ¿para qué? Para exhortar,
consolar y dirigir. Entonces, cuando hay una congregación y alguien se levante a hablar algo de parte de Dios, de lo que está escrito, y empieza a profetizar, dice Pablo, 1, 2 o 3, pero por turno. Y en ese contexto es cuando dice Pablo que las mujeres deben callar. Parece que en esta iglesia había un problema, y era que las mujeres metían la cuchara y los hombres no dejaban hablar a los hombres. Y es por eso que Pablo aquí dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces, cuando ellos estaban profetizando, dicen: los demás juzguen lo que el tal está profetizando. Y Pablo dice: no hablen las mujeres, que juzguen los hombres. O sea, que los hombres tengan la preeminencia. Pero ahí no está hablando de que la mujer no pueda predicar. No está hablando de eso, si miramos bien el contexto, sino que las mujeres no pueden en ese momento, cuando están profetizando los demás, juzgar lo que la persona está, sino que lo hagan los hombres, no ellas. Pero ahí no está hablando exactamente de lo que no pueden predicar. Lo mismo acá en primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo 2 dice, versículo 11 al 13. En el pasaje anterior miramos que eso es en un contexto del matrimonio. Callen, estén sujetas a sus maridos. Lo mismo acá, está hablando del matrimonio. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Entonces aquí entonces toman, no, mira, no puede predicar, no puede enseñar. Dicen estos que están en contra de que la mujer predique. Pero no es lo que está diciendo Pablo exactamente aquí. Y es ahí donde yo empiezo a dar mi punto de vista. Según la Biblia, la mujer no debe pastorear, no debe dirigir, debe ser el hombre, porque el liderazgo es al hombre, pero sí puede predicar, sí puede hablar. Hay algunos que se van a un extremo y dicen: la mujer no puede predicar siquiera, calla. Se van a un extremo, pero cuando miramos bien este pasaje, dentro del contexto, está hablando de que la mujer debe estar sujeta a su esposo, debe respetar a su esposo, porque dice aquí: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Sujeción a quién? A su marido. Ahí no está hablando de la iglesia, sino de la relación conyugal. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. ¿Qué está diciendo Pablo? No permito que la mujer ejerza autoridad sobre el varón. Pero está hablando de la relación conyugal, no de la iglesia. ¿Me hago entender? Estos que interpretan de esta manera se están saliendo del contexto. Y esta palabra que aquí miramos, dominio, es una palabra griega que solamente se encuentra una sola vez en la Biblia. Esa palabra es la palabra autenteino o autenteo, y esto es la autoridad de un creador u organizador. Y esta palabra hace referencia a algo especial, a una autoridad de mandar a otra persona, de ejercer, es la autoridad de un creador organizador, es decir, una autoridad administrativa. Esta autoridad la recibe el varón, no la mujer. Entonces, cuando dice Pablo aquí, porque no permito a la mujer enseñar, aquí no está hablando de predicar, sino de enseñar o ejercer dominio, es decir, de ejercer autoridad sobre el varón, es esa autoridad de supremacía, de ejercer dominio. Dice sobre el hombre, sino estar en silencio. Mire,
En los tiempos de Pablo había una doctrina que decía que Eva había sido primero que Adán, y que por eso Eva era mayor que Adán y Eva era la autoridad. La ciudad de Éfeso era donde Timoteo pastoreaba, lo mismo que la ciudad de Corintio, eran colonias romanas, donde había una diosa llamada Diana de los Efesios, Diana para los romanos, Artemisa para los griegos, y tenían esta idea de que Eva había sido creada primero que Adán, y que por tanto Eva era la cabeza y no Adán. Y esa idea estaba en las mujeres de Éfeso. Esa era la idea. Y en toda esta zona griega que era colonia romana. Entonces Pablo trata este problema y les enseña que la mujer debe aprender en silencio con toda sujeción, y dice que no permite enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, porque Adán fue formado primero y después Eva. Aquí les aclara Pablo que no fue Eva la primera, como decía la religión pagana, sino primero Adán. Y les dice en el versículo 14: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces es por eso que Pablo reglamenta que la mujer debe aprender en sujeción y que no debe enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, porque la mujer no es mayor que el varón, es el hombre, el líder, es la cabeza, pero no para enseñorearse de la mujer, porque algunas personas entienden que ser autoridad es ser mayor o ser superior, que ser autoridad es enseñorearse de la persona, servirse de la persona, y no es así. Ser autoridad es servir a los demás. Así es en el Señor, hermanos. Nosotros los hombres hemos recibido el liderazgo en nuestros hogares, en la iglesia y en el gobierno. Qué enorme responsabilidad. Pero dado a que muchos hombres no han ejercido ese liderazgo, el Señor ha tenido que levantar mujeres en estos últimos tiempos y ha permitido el pastorado de las mujeres, pero no debería ser. Una mujer no debe ser la pastora en una iglesia, debe ser el pastor, porque la autoridad se le fue dado al hombre, no a la mujer. Pero Dios ha permitido, es voluntad permisiva de Dios, pero no es la voluntad directiva, es el hombre el pastor, no la mujer. ¿La mujer puede predicar? Sí puede predicar, bajo la autoridad de un hombre, puede hacerlo. Hermanos, en la Biblia hay ejemplos de mujeres que fueron parte importante en la iglesia. Por ejemplo, ya para ir terminando, en Romanos 16, y estos son los pasajes que toman los que apoyan el pastorado de la mujer. Romanos 16, versículo 1, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces ahí los hermanos nuestros que apoyan el pastorado de la mujer, mírense, aquí dice que esta hermana Febe es diaconisa de la iglesia, tiene una función importante, pero es que diaconisa no es pastora. Diaconisa era una ayudante, era una servidora, pero no era una líder. En el versículo 7, este es otro pasaje que también cogen algunos hermanos para apoyar el pastorado de la mujer. Dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo.
Entonces aquí hace mención Pablo de Andrónico y Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, las cuales son muy estimados entre los apóstoles. Pero estas personas, por ejemplo, Junias es mujer. Esta persona no era pastora, simplemente era muy estimado entre los apóstoles. Ahí muchos dicen, esa era un apóstol mujer, y malinterpretan este pasaje, porque dicen muy estimado entre los apóstoles, y malinterpretan este pasaje queriendo decir que Junias era un apóstol, y eso no es lo que dice el pasaje. Claramente lo que dice es que era muy apreciada entre los apóstoles de Cristo. Entonces, hermanos, es muy claro entender desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que el pastorado se le da a los hombres, no a las mujeres. Pero las mujeres sí pueden predicar, pueden enseñar a otras mujeres, a los niños, y pueden enseñar una reunión de un domingo perfectamente, siempre y cuando esté bajo la autoridad de un hombre, de un pastor. Más adelante, cuando esta iglesia crezca y haya mujeres piadosas que crezcan y puedan que predique un tema un domingo, ¿por qué no? Y una hermana, una de aquí de las hermanas pueda predicarnos y compartirnos un mensaje. Claro que sí. Lo que sí no puede hacer una mujer es dirigir una iglesia. No debe ser. Si se da ese caso, es sencillamente algo que Dios ha permitido, pero no debe ser. En conclusión, bueno, quiero ya para cerrar, concluir. En conclusión, 1. No existe evidencia bíblica para argumentar que la mujer debe ocupar un cargo de gobierno en la iglesia. No existe ninguna evidencia bíblica. 2. No hay provisión general a las mujeres para hablar en la iglesia. No hay una prohibición general. Lo que miramos ahí en 1 Corintios 2, del 11 al 14, simplemente fue alguna instrucción específica a un problema que se estaba dando en esta iglesia. Y ahí no está diciendo de que la mujer no puede predicar, sino que no debe ejercer dominio sobre el varón, porque Adán fue primero que Eva, y la que fue engañada fue Eva, no Adán. ¿Van a entender? Pero no hay una provisión general a las mujeres para hablar en la iglesia. 3. La esposa del pastor no es la pastora. O sea, el hecho de que, por ejemplo, yo me case, no necesariamente ella es la pastora. Generalmente, pues es la costumbre. Es como si yo fuera profesor. Mi esposa no sería una profesora. No necesariamente la mujer del pastor es una pastora. Es la ayuda idónea del pastor que está ahí ayudando a pastorear. Es más, la palabra pastora no existe en la Biblia. Eso es algo que inventaron. Realmente. Perdón, pastor, o sea que no se le diría a ella pastora, a su esposa, un ejemplo. Sí, no debería, porque más la palabra pastora no existe en ninguna parte. Usted mira en la Biblia, ni apóstol, que mujeres apóstoles tampoco existe, ni pastora. Eso es algo ya que se da del siglo XX hacia acá, porque en la historia de la iglesia nunca se vio mujeres dirigiendo iglesias, nunca. Eso ya se dio del siglo XX hacia acá, cuando empezó la apostasía. ¿Sí? La mujer del pastor es la ayuda idónea, es la esposa del pastor, no necesariamente pastora. Ahora, toda mujer de un pastor es pastora, no. La esposa del pastor no es una pastora. Y 4, las mujeres pueden y deben hacer la obra del Señor. Lo único, por el orden administrativo, no pueden gobernar la iglesia, no deben pastorear o administrar la iglesia, porque debe ser el hombre. Dios le ha dado esa función al hombre. La mujer es una ayuda y sí puede predicar, puede enseñar, puede compartir la palabra, puede profetizar. ¿Por qué no? Amén. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna pregunta o algún aporte? Muy callados. ¿Entendieron todo? ¿Sí? Es claro.
desde la creación ha sido el hombre el líder, la mujer la ayuda idónea. Así debe ser en el hogar, en la iglesia, en los gobiernos. Actualmente se den casos donde es la mujer, Dios lo permite, pero no es la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te damos por esta enseñanza. Son doctrinas secundarias. En esto podemos diferir muchas iglesias, pero por ese hecho no es que seamos herejes, ni estemos mal y podamos. Son doctrinas secundarias, no tienen nada que ver con la salvación. Pero es importante ir definiendo esas doctrinas, porque actualmente, por ejemplo, hay muchas mujeres que predican el empoderamiento de la mujer. Hay una, y lo voy a decir públicamente porque pues ella públicamente en las redes sociales está haciendo mucho daño. Esta Yesenia Ten, ¿se han escuchado de esta mujer? Habla del empoderamiento, que la mujer, sí, el feminismo en la iglesia se ha metido, ¿sí? Y esto ha sido tenaz, lo que es el feminismo. El feminismo es tan malo como el machismo. El machismo es decir, el hombre es superior a la mujer y la mujer está debajo del hombre, no. Y el feminismo es decir, yo no necesito de un hombre, soy independiente, somos más que los hombres. Ambos extremos son malos. Lo cierto es que tanto los hombres como las mujeres somos iguales en dignidad, diferentes en funciones, pero tenemos un valor grande a los ojos de Dios. El hombre y la mujer somos complementarios. Gracias, Padre Celestial, por esta enseñanza. Los que hayan preparado su ofrenda pueden tomar en su mano derecha su ofrenda. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por su enseñanza que cada día nos dirige y nos ayuda a entender más y más sus caminos. Cuán hermoso ha sido tu diseño, Señor, para la familia, para la iglesia. Cuán hermoso ha sido ese diseño. Tú has colocado al hombre como cabeza para liderar en la familia, en la iglesia, en la sociedad, en los gobiernos. Es el hombre a quien tú le has dado esa autoridad, ese papel. Y a la mujer le has dado el papel de ayuda idónea. Qué hermoso papel le has dado a la mujer de ser ayuda del hombre, de ser complemento del hombre. Y el hombre ser complemento de la mujer, porque ambos se complementan. Iguales en dignidad, pero diferentes en funciones. Gracias, Señor, por tu iglesia. Te pedimos en estos tiempos que levantes más hombres como líderes de sus hogares, de la iglesia, Señor. Necesitamos hombres líderes y también mujeres que también sean esas ayudas idóneas para nosotros. Las mujeres pueden ser tan importantes en la iglesia, enseñar a otras mujeres, a los niños, y también poder predicar y enseñar a la congregación. Qué enorme ayuda tú nos has dado, Señor, en las mujeres. Levanta cada día más mujeres virtuosas en tus iglesias, Señor, como también hombres líderes
que sepan liderar sus casas, sus familias, como también la iglesia. Coloca orden, Señor, en tu iglesia. Desafortunadamente el feminismo se ha metido y ha hecho mucho daño, violando el orden tuyo, Señor. Oh Señor, te clamamos por tu iglesia. Sostén a tu iglesia y hazle entender tus caminos, y que cada día nos preparemos para encontrarnos, Señor, contigo, porque tú vienes pronto. Levanta tus manos en esta noche y dile al Señor: Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Toma más de mi Espíritu Santo, más. Llena, Señor, a tus hijos, fortalécelos, bendícelos, Señor, en esta noche. Pídele al Señor por tu familia, por tus necesidades. Toca, Espíritu Santo. Toca, Espíritu Santo. Más. Fortaléceme. Dile al Señor: ayúdame, Señor. Fortaléceme. Bendice mi vida, mi familia, mis proyectos, Señor, que son tuyos, mis pasos. Fortaléceme, Señor, y sana mi corazón. Dile al Señor: sáname. Sáname, Señor. Sosténme fuerte de tu mano. Que mi ánimo no se canse hasta desmayar, Señor. Ayúdame a seguir adelante, a seguir dando la pelea. Coloca todas tus ansiedades, todos tus problemas a los pies de Cristo en esta noche. Dile al Señor: aquí estoy, Señor. No puedo solo. En tus manos coloco mi vida y todas mis cargas, Señor. No se carguen. Confíen en el Señor. Dice el Señor: vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo, que es fácil de llevar. Sean mansos y humildes como yo, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Señor. Humíllense bajo la poderosa mano del Señor, para que cuando fuese tiempo sean levantados. Gracias, Padre hermano. En tus manos estamos. Te seguimos clamando por nuestras vidas, por nuestras familias, por esta iglesia, por la Iglesia Palabra de Vida. Te pido, Señor, por esta nación, por Colombia, por las autoridades superiores, por el presidente, por los gobernadores, alcaldes, por el ejército, por la policía, Señor, por la ciudadanía, por todo este problema que nos está quejando, Señor. Ten misericordia de Colombia. Ayúdanos, Señor, en esta problemática. Ayúdanos a nosotros como iglesia a salir adelante y poder en estos tiempos llevar tu mensaje, para que muchas personas a través de tu palabra y de tu mensaje puedan ser salvos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice esta nación, oh Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.